Amigos y amigas, vamos a ir a la gira del presidente López Obrador, que inauguró un banco del bienestar en Chiapas y ahí dio a conocer algo que desconocíamos, algo que iba a hacer y ya no lo hizo porque dijo que Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto iban a hacer una fiesta. Por eso ya no lo hizo. Vamos a escuchar al presidente López Obrador de qué se trata lo que iba a hacer hace muchos años. Amigas, amigos de Iztapa y de comunidades, pueblos, ejidos, municipios de esta región del estado de Chiapas. Me da mucho gusto estar de nuevo en Iztapa, que ya he visitado en otras ocasiones, en varias ocasiones, porque nos llevó tiempo el lograr el inicio de esta transformación en nuestro país. Ustedes saben que se luchó bastante y, como lo mencionó aquí el gobernador de Chiapas, actuamos con perseverancia, es decir, no nos rendimos y nos hicieron un fraude y luego otro, con ganas de que nos diéramos por vencidos, con ganas de que nos hiciéramos a un lado, demostrarnos de que no íbamos a poder, que no iba a ser fácil que ellos dejaran el poder y que siguieran dominando en México. El fraude lo hacían con ese propósito, no solo de robarse la elección, sino para desanimar, desmoralizar. Imagínense lo que sucedió después de el 2006, que nos robaron la presidencia. Mucha gente quedó pues desanimada y nosotros dijimos vamos adelante. Y luego en el 2012 y lo mismo. Después del 12, como estaba la campaña en contra, como siempre, como ahora, pero en aquel tiempo los que mandaban, los que se sentían dueños de México, tenían el control casi absoluto, total, de los medios de información. Y ellos eran los que formaban la llamada opinión pública, porque de acuerdo a los comunicadores y a uno muy famoso que tenía Hitler, Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, eran campañas muy intensas en contra de nosotros. Y de las cosas que más me molestaban era el que decían que yo no arreaba porque era yo muy ambicioso de poder. Y después de la elección del 2012, pensé
en renunciar a seguir luchando, más que nada a ser candidato. Iba yo a decir en el Zócalo, después del 12, que había yo hecho lo posible, que quería yo ser como el presidente Juárez, como el presidente Madero, como el presidente Cárdenas, pero que no había yo podido o no había yo sabido hacerlo, porque no habíamos podido llegar, y que dejaba yo de ser ya candidato, que iba yo a luchar toda mi vida, pero ya no volvía a ser candidato. Les confieso que escribí el texto para que en el Zócalo, en una reunión, me despidiera yo, porque me molestaba mucho eso, de que luchaba por el poder, por la ambición al poder, cuando siempre he luchado por ideales, por principios. Y lo pensé y dije, no, vamos a seguir adelante. Sí, va a ser un acto de dignidad importante decir renuncio, pero va a haber fiesta en las colonias donde viven los conservadores, donde vive la mafia. Van a hacer fiesta, van hasta a brindar de que ya nos rendimos, entre otras consideraciones, porque también no es un asunto personal, son circunstancias, y yo tenía pues la capacidad de unir al pueblo, de convocar al pueblo, y no es fácil el relevo de un dirigente. Entonces dije, vamos adelante, y fuimos a la elección del 18, y la tercera fue la vencida. Entonces nos llevó tiempo, pero se logró, porque fuimos perseverantes, no nos rendimos. Decía el presidente Juárez, hace unos meses lo recordaba, bueno, hace poco, el 5 de mayo, en un discurso, Fernando del Paso, un gran escritor, fallecido hace relativamente poco tiempo, 2, 3 años, 4, 5 años, un gran escritor que debió ser premiado como Nobel de Literatura. Escribió una gran novela que se llama Noticias del Imperio, donde describe cuando los franceses invadieron nuestro país, y estaba el presidente Juárez, y enfrentó a los conservadores y enfrentó a los invasores extranjeros que impusieron a Maximiliano, que trajeron a un príncipe para dominar México. Y Fernando del Paso recreó
un diálogo en donde Juárez le dice a su secretario: oiga, fíjese que yo no voy a poder ser prócer, héroe de a caballo, como Bolívar, como Higgins, como Morelos, porque yo nada más he montado mula. ¿Cómo voy a pasar a la historia? Van a decir: Benito Pablo, si tú nada más montas mula. Pero, decía el presidente en este diálogo, ¿no?, pero la mula es muy terca. Y sabe resistir, no se desbarranca, y llega lejos. ¿Cómo ve, secretario? Sí, dice, las mulas llegan lejos. Bueno, perdón, presidente, ya le había dicho mula. Pero lo cierto es de que el presidente Juárez era muy perseverante, padeció mucho, enfrentó a los conservadores, enfrentó a los invasores, nunca se rindió, nunca perdió la fe en la causa que defendía. Nosotros tenemos esa enseñanza y por eso se logró este triunfo. Mucha gente participó, algunos ya se nos adelantaron, pero siguen estando con nosotros, y sus familiares. Y por eso no podemos nosotros defraudar al pueblo. Imagínense tantos años de lucha, tanto sacrificio de la gente para llegar a la presidencia y hacer lo mismo que los otros. Sería una gran decepción, una traición al pueblo y a nosotros mismos. Por eso vengo a Iztapa a decirles de que estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Y es relativamente sencillo, lo decía yo en Bochil, se trata de manejar el presupuesto, que es dinero del pueblo, no del gobierno. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, de manejar ese presupuesto que es sagrado, manejarlo con honradez y procurar que llegue a todos, que no se quede en unas cuantas manos, en una élite. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Chiapas. Pues de acuerdo al censo, lo explicaba también en Bochil, hay 1.351.000 viviendas, 1.351.000 viviendas, 1.351.000 hogares, y están recibiendo apoyo de los distintos programas sociales, de los programas del bienestar, 1.744.000 beneficiarios. Quiere decir que casi en todas las viviendas de Chiapas llega cuando menos un apoyo. El que no recibe un apoyo como adulto mayor
recibe un apoyo porque tiene una persona con discapacidad, o recibe un hijo, un nieto, una beca, o si es campesino, está en el Sembrando Vida, o recibe el apoyo Producción para el Bienestar. En fin, todos reciben algo, la mayoría. Y aquí el ejemplo está en Iztapa. Son 771 jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos jóvenes de Iztapa recibieron y están recibiendo, porque es durante un año, un apoyo. Están trabajando como aprendices y se les ayuda con un salario mínimo. Todo esto es para que tengan una ocupación, porque si no, los enganchan los de las bandas, los jalan, se los llevan los de las bandas. Tenemos que darle a los jóvenes la oportunidad del estudio y del trabajo. Es fundamental. Aquí en Iztapa, 607 muchachas, muchachos que estudian el bachillerato tienen su beca. Los que están estudiando en nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, son 2.176 de Iztapa que reciben su beca. No solo en la cabecera municipal, sino también en las comunidades. Aquí, todo el municipio de Iztapa tiene 89 escuelas y ya en 80, solo faltan 9, ya se han entregado presupuestos a las sociedades de madres y de padres de familia para que con ese presupuesto se le dé mantenimiento a las escuelas, y lo vamos a seguir haciendo. Aquí en Iztapa son 1.513 adultos mayores, ancianos respetables, de 65 años en adelante, que tienen su pensión. Y como aquí lo mencionó el gobernador de Chiapas, va a ir aumentando la pensión. Rutilio habló de que cuando llegamos se aumentó al doble. Cuando terminemos, para el 24, va a ser también el doble. Es decir, va a ir aumentando. Mi sueño, que quiero que sea realidad, si lo permite el Creador y la ciencia, es irme, retirarme, porque me voy a jubilar, porque también eso tiene que ver con lo que les platiqué al principio. Es nada más un tiempo servir y no tener tanta ambición por el poder. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. La felicidad no es lo material. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad.
Entonces, ya cuando termine, que entregue yo a finales de septiembre, ya van a tener una pensión los adultos mayores que les va a permitir ya su alimentación y lo básico. Ese es mi compromiso, ese es el sueño que quiero convertir en realidad. Si es una pareja de adulto mayor, van a poder salir adelante, van a tener lo básico. Eso se llama estado de bienestar y también, como lo decía Rutilio, ya lo dejamos establecido en la Constitución, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión, el derecho a la pensión de personas con discapacidad y el derecho de los estudiantes de familias pobres a recibir una beca para estudiar. Entonces, eso ya está en la Constitución. Esté quien esté en el gobierno, el que venga, hombre o mujer, quien sea, va a tener que continuar. Y además, en la Constitución hay un artículo transitorio que dice que cada año tendrá que aumentar el presupuesto para estos programas de bienestar. Aquí también hay 388 personas, niñas, niños en general, con discapacidad que reciben pensión. 62 niñas y niños que están en estancias infantiles, que también tienen becas. Aquí 3.969 campesinos reciben un apoyo, lo que es producción para el bienestar. Aquí también estamos apoyando con créditos a la palabra, con tandas para el bienestar. Y ahora se está inaugurando este banco aquí en Iztapa. Y todavía vamos a seguir apoyando, o sea, van a llegar otros programas de bienestar a Iztapa. El banco es muy importante porque lo que por derecho les corresponde, pues lo van a recibir aquí, sin intermediarios. Y como decía, lo mencionó Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, el director del banco, sin comisiones. El adulto mayor con su tarjeta va a recibir lo que le corresponde. El becario completo va a recibir, la persona con discapacidad lo mismo. Todo esto se está haciendo para que no tengan que ir a Tuxtla o a otros lugares a cobrar o a recibir lo que por derecho, repito, les corresponde, porque no es una dádiva, es un derecho que todos tenemos de vivir con justicia, con bienestar. ¿Qué es el bienestar? Se usa mucho la palabra, pero es estar bien, y es un derecho que tenemos todos, a estar bien, a vivir libres de miseria, libres de miedos, de temores. Esa es la verdadera libertad. Entonces, aquí van a poder recibir sus apoyos y esto les va a ayudar mucho. A nivel nacional van a ser cerca de 3,000 sucursales como esta. ¿Por qué estamos haciendo estas obras así, de manera masiva? No va a haber ningún banco, ni siquiera van a tener la mitad de las sucursales que va a tener a mediados del año próximo el Banco del Bienestar. Ningún banco.
va a ser el banco con más sucursales en todo México. ¿Por qué lo estamos logrando? Porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares. Por eso le agradecemos mucho al general secretario Luis Crescencio Sandoval González por su apoyo y a todos los oficiales. Ellos nos están ayudando. Fíjense que fue un descubrimiento, porque cualquiera sabe que el ejército se hace cargo de la defensa nacional, de la seguridad interior. Ahora que hubo una reforma constitucional ya pueden ayudarnos, y lo están haciendo, para garantizar la seguridad pública, porque antes no podían intervenir en asuntos o en materia de seguridad pública. Ahora sí, el Ejército y la Marina, y nos están ayudando mucho para que haya paz, para que haya tranquilidad en nuestro país. Bueno, pero eso se sabía, de que el Ejército tenía esa función, y también se sabe del Ejército, se sabe de la Marina, porque cuando hay un huracán, hay inundaciones, temblores, hay desgracias, pues interviene el Ejército, la Marina, tienen el plan DN3 y auxilian a la gente, son los primeros en llegar cuando hay una calamidad. Pues hasta ahí se sabía. También se podía saber de que tienen médicos militares, que el hospital militar es muy bueno, que tienen especialistas, pero hasta ahí. Pero ingenieros militares no se sabía, porque no realizaban obras públicas, muy pocas en la historia del Ejército. Aquí en Chiapas hicieron un camino cuando el levantamiento zapatista de Palenque a la frontera con Guatemala. Se hizo un camino que yo recuerde, que ahí está, y lo hicieron bien hecho. Pero por lo general los ingenieros militares se dedicaban a construir sus propias instalaciones, sus cuarteles, sus unidades habitacionales. Pero descubrimos que era un equipo profesional muy bueno, y que nos dejaron como parte de la mala herencia empresas constructoras muy amañadas, muy echadas a perder, empresas constructoras muy acostumbradas a la corrupción, a dar sobornos, moches a los funcionarios, a los gobernantes, y a hacer malas obras. A veces hasta los mismos políticos lo primero que hacían era crear su empresa y no servían las obras o cobraban carísimo por las obras. A veces recibían los anticipos de una obra y ya no se les volvía a ver, y como habían dado un soborno, nadie les podía hacer nada, porque era un régimen corrupto, una relación de complicidades, de componendas. Entonces, así nos dejaron. Luego, pero no crean que nada más empresas nacionales, tenían empresas predilectas del extranjero. Les gustaba muchísimo traer empresas españolas, que pensaban que México era tierra de conquista. Ahora están enojados
porque quedaron mal acostumbrados, pero les dijimos a robar a otra parte, a robar más lejos. Pero ¿cómo resolvíamos ese problema? Y les comento que encontramos que se tenía este equipo de ingenieros militares y con ellos estamos haciendo muchas obras. Ya con los ingenieros militares se construyó el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. No les gusta a los conservadores porque querían hacer una gran tranza. Estaban estimando que iba a costar el aeropuerto en Texcoco. Imagínense, iban a construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, donde más se hunde. 300,000 millones de pesos. Y tenían proyectado que se terminara hasta el 2025. O sea que nos íbamos a pasar todo el gobierno rellenando el lago de Texcoco. Dijimos, no, claro que ya tenían un negocio porque iban a cerrar el actual aeropuerto, 600 hectáreas, y ese terreno lo iban a fraccionar y iban a hacer su agosto. Entonces dijimos, no. Se hizo una consulta y dijo la gente no. Y se construyó el nuevo aeropuerto, que ya lo terminamos el 21 de marzo de este año, en Santa Lucía, y se llama Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y quién hizo ese aeropuerto? Lo hizo el Ejército, lo hicieron los ingenieros militares. ¿Y cuánto nos costó? Se les pagó a los constructores 100,000 y nos costó 75,000, es decir, 175,000 millones. Para 300,000 que tenían estimado, ¿cuánto nos ahorramos? 125,000 millones de pesos. Y ya tenemos ese aeropuerto que es de los mejores del mundo por los ingenieros militares. Aquí está el ejemplo. También, ¿cuánto costó? Esta sucursal, estaba yo viendo el informe del capitán, 4 millones de pesos. ¿Ustedes creen que si lo hacemos con una empresa constructora como era antes, lo hubiesen terminado en 3 meses como lo hicieron y con 4 millones de pesos? No. Entonces, gracias a los ingenieros militares vamos a construir 2,700 sucursales. Aquí en Chiapas 210. Si hay 125 municipios, quiere decir que en todas las cabeceras municipales va a haber una sucursal del banco, y en algunos municipios hasta 2 sucursales del Banco del Bienestar, porque nos están apoyando los ingenieros militares. Ahora nos están ayudando haciendo cuarteles para la Guardia Nacional, ya más de 250 cuarteles para la Guardia Nacional, y están a cargo de 2 tramos y otro aeropuerto allá en Cancún, Quintana Roo, 2 tramos de el Tren Maya. Saben que estamos construyendo un tren de pasajero y de carga de 1,550 kilómetros que vamos a inaugurar a finales del año próximo. 1,500 kilómetros, es como ir de aquí a México y regresar. Es lo que se está haciendo. Un tren que se va a desplazar a una velocidad de 160 kilómetros por hora en todo el sureste,
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Ahí también nos están ayudando los ingenieros militares. Y también les digo que hace unos días, el día 1 de julio, inauguramos ya la primera etapa de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. No se hacía una refinería desde más de 40 años. ¿Qué se hacía con el petróleo? Se vendía crudo como materia prima y comprábamos la gasolina. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Así estaba la política petrolera. Ahora ya no. Ahora toda la materia prima va a ser procesada en nuestro país y aquí vamos a producir toda la gasolina que necesitamos. No vamos a comprar la gasolina en el extranjero. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que podemos controlar el precio de la gasolina. Ahora con la inflación, México es de los países en donde es más barata la gasolina. Es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, más barata que en Europa. Y esto porque estamos rescatando a Pemex, porque también era una empresa que ya querían vender, destruir por completo. Y estamos rescatando también a la Comisión Federal de Electricidad, también para que no aumente el precio de la luz, que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Por eso también, ahora que está la crisis de la inflación, porque pasó la pandemia y ahora está afectando la guerra de Rusia y Ucrania y se descontroló la economía en el mundo y hay inflación, es decir, aumento de precios. Bueno, tenemos nosotros inflación, pero como consuelo por lo que estamos haciendo, sobre todo en materia energética, es más baja la inflación en México que en Estados Unidos y es más baja la inflación en México que en Europa, porque vale menos la gasolina y eso nos está ayudando. Donde tenemos que trabajar más es en lograr la autosuficiencia alimentaria. Así como vamos a ser autosuficientes en la producción de gasolina y de diésel, tenemos que ser autosuficientes en la producción de alimentos, no depender del extranjero. Por eso ahora estamos impulsando un plan para producir maíz, frijol, arroz, lo básico. Y yo les convoco a eso, a que no se abandone el campo. Y vamos nosotros a apoyar. Les puedo decir aquí en Iztapa, y aprovecho para informarle al gobernador de Chiapas, que vamos a aplicar un programa en beneficio de 200,000 productores de Chiapas que van a recibir de manera gratuita sus fertilizantes, el abono, para tener más producción de alimentos. Bueno, ya me extendí mucho. No. Nada más decirles que vamos a seguir trabajando juntos en beneficio de todo nuestro pueblo, que ustedes saben, yo cuando me retire voy a vivir en este estado, en Palenque. Eso sí, me voy a jubilar y ya no me voy a meter en cuestiones políticas.
pero voy a vivir en este estado y sin herir susceptibilidades, ni generar celos, ni sentimientos, sí decir que este es uno de los estados, bueno, para mí es un estado muy bello, es de los estados más bellos de México. Chiapas no es un estado, es una república. Y nos vamos a seguir encontrando. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir recorriendo todo Chiapas y nos vamos a seguir viendo. Y muchas gracias por la confianza y tengan presente que yo nunca, jamás voy a traicionarles. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Muchas gracias. Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo el corte del listón inaugural del Banco del Bienestar. A ver, vamos a cortar a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Les solicitamos a todos los presentes guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Amigos y amigas, me despido de esta información sin antes invitarte a que compartas el video para que así el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente. Hoy está inaugurando bancos a nivel nacional porque hay que recordar que va a ser una cadena de bancos la más grande de México. 2,760 bancos, más que Banamex, más que Bancomer. Y lo más importante, sin deuda alguna. Y aún más importante, que son bancos del pueblo de México, donde se va a beneficiar el pueblo de México, no un grupo de banqueros, de esos empresarios rapaces que solamente
buscan cómo beneficiarse del pueblo de México. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.